Jóvenes, muy buenos días. Vamos a explicar en esta ocasión la resolución de las actividades de la semana 27, pero ya con correspondiente a la ficha de actividades, ¿ya? Estamos haciendo para primer grado dos videos, ya uno con el cuaderno de trabajo y uno con la ficha de actividades. Ya esto sería con la ficha de actividades, ¿ya? Es el mismo campo temático que nos habla de los números enteros en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Esa es la actividad. Entonces, tenemos, ¿no? Acá nos menciona que las temperaturas extremas en el Perú, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reafirma que la temperatura ambiente óptima para el organismo debe estar entre los 18 y 24 grados centígrados. Pero, ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país el clima es muy variado de acuerdo a las regiones, ¿no? Según el CENAMI, el clima más frío se registra en Puno, ¿no? Bueno, en una época del año, ¿no? Con 6 grados bajo cero. ¿Ya? Y un clima muy fuerte, un calor muy alto, en Piura con 37 grados centígrados. ¿Ya? A partir de ello nos piden responder algunas preguntas, ¿no? ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura de Puno y la de Piura, ¿no? Bueno, entre la temperatura mínima de Piura con la mínima de Piura con la mínima de Puno y con la máxima de Piura, ¿no? Estoy emocionando. Y en la 2 nos piden, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura? Y la 3 también, ¿no? La diferencia entre la temperatura mínima de la OMS y la temperatura mínima de Puno. Acá hay lo que se sigue, ¿no? Al menos el cuaderno de trabajo está orientado con seguir estos pasos, ¿no? Que es una propuesta de este matemático, ¿no? De George Polay. Entonces, comprender el problema, diseñar un plan, ejecutar un plan de estrategia y reflexionar sobre los resultados. A ver, en comprender el problema, yo debo entender de qué se trata y qué es lo que me piden en la pregunta, porque la situación, en este caso la situación acaba aquí recién acá. Toda la situación es de acá para arriba. Entonces, yo debo entender a qué me está la pregunta, de qué se trata el problema, qué me están pidiendo, debo reconocer los datos, hacer inferencias, de eso, ¿ya? Listo, que se comprende el problema. Entonces, diseñar el plan puede ser gráfica, ¿cómo se llama? Gráfica o resoluciones por tablas, ¿ya? Diferente manera, ¿ya? Ejecutamos la estrategia, bueno, diseñar, aplicar el plan, ¿no? Y reflexionar sobre lo que se ha hecho, ¿no? O la aplicación. Y bueno, aquí vamos, ¿no? Yo ya, bueno, al menos a mis alumnos, en el tema de comprender el problema, yo les he extraído estos datos, ¿no? Uno, habrá una temperatura de 6 grados bajo cero, y habrá una temperatura alcanzará picos de 37 grados, y la OMS recomienda este intervalo, ¿no? Bueno, no recomienda, sino afirma que este es el intervalo óptimo para nuestro organismo, ¿no? En una temperatura ambiente, ¿no? Entre 18 y 24 grados centígrados o grados Celsius también, ¿no? Bueno, aunque algunos dicen que no debería ser Celsius. Bueno, no es la intención polemizar, ¿no? Pero vamos por aquí. Después de reconocer los datos y comprender la situación, usaré, bueno, acá estoy describiendo mi estrategia, ¿no? Reconocí los datos y ahora voy a usar la sustracción entre las temperaturas para responder. Claro. Por ejemplo, en la 1, ¿qué me dice? Perdón, en esta pregunta 1. Entonces, en esta pregunta 1 me dice lo siguiente. Yo voy a usar estrategia para resolver esta pregunta 1, que sería la siguiente. Ya, entonces, de acuerdo a lo que se me está indicando. Ya, acá. Entonces, la estrategia sería resta para todos los casos, pero por una diferencia, ¿no? En este caso, para la 1, como me habla de Piura y Puno, entonces voy a restar las temperaturas máximas de Piura con la mínima de Puno. Entonces, y aquí lo planteo como una resta, ¿no? 37 grados menos el grado. Pero debo tener cuidado que esta representación que está aquí, este negativo, es porque estoy haciendo una diferencia. Este negativo es porque estoy haciendo una diferencia. Entonces, yo lo que voy a representar es la temperatura ahora de Puno. ¿Cuánto es la temperatura de Puno? Menos 6. ¿Ya? ¿Por qué menos 6? Cuando me dicen que está bajo cero, significa que ya son negativos. ¿Ya? Entonces, por eso yo coloco acá menos 6. ¿Ya? Entonces, ahora voy a restar, pero debo tener cuidado que hay doble signo, ¿no?
Uno porque estoy sacando diferencia y otro porque es negativo la temperatura de Puno, ¿no? La temperatura mínima. Entonces, menos, acá veo menos seguido, entonces hay una multiplicación de signos negativos, menos por menos más, ¿ya? Entonces, aquí me queda una suma, ¿no? Que sería 43 grados. Entonces la diferencia sería de 43 grados. Luego, en la parte, la resolución 2, que sería esta parte, la resolución 2, obviamente de la pregunta 2, pues, ¿no? Entonces acá vamos a resolver la pregunta 2 acá. Entonces, ¿qué me pide? La temperatura máxima de Piura con menos la temperatura máxima de la OMS. Reemplazado la de Piura, la máxima, 37 grados. Diferencia, menos la temperatura máxima de Piura. En este caso no era necesario colocar el paréntesis, ¿ya? No era necesario. Es más, lo he hecho directo, ¿no? No sé por qué hice tantos. Entonces simplemente me quedaba eso, ¿no? 13 grados. Ya, eso. ¿Ya? Solamente se recomienda poner paréntesis cuando reemplazamos datos no negativos, ya para un poquito tener cuidado, ¿eh? No, listo. Ahora me pide la diferencia de la temperatura mínima de la organización de la OMS, que la que recomienda o la que afirma la OMS, la temperatura mínima óptima, con la temperatura mínima de Puno. Entonces vamos por aquí. La temperatura mínima de Puno, de la OMS 18 grados, la de Puno 6 grados, pero hay que son 6 grados negativos porque están bajo cero. Entonces acá veo doble signo, multiplico y me sale más 6. Sumo y me sale 24 grados centígrados. Entonces de acá puedo afirmar que hay una diferencia de 24 grados. Entonces, bueno, acá me falta indicar, pero esta resolución 3 responde a esta pregunta 3, pues, ¿no? Creo que es, bueno, algunos que no se han dado cuenta. En reflexión, y bueno, yo en este caso, yo voy a representar en una recta numérica todas mis temperaturas, ¿ya? Para mí, esto sería mi punto de partida, que sería el grado cero, o cuando la temperatura es cero, ¿ya? Cuando la temperatura es cero. Aquí. Ahora me dice que hay Puno, por ejemplo, la temperatura mínima en Puno, 6 grados. Esta sería la temperatura de Puno, 6 grados. Este cero es un punto de referencia. La temperatura máxima en Piura me decía 37 grados. Luego me hablaban de las temperaturas óptimas, ¿no? Bueno, acá hay un error, ¿ya? La temperatura óptima, por ejemplo, acá me decía 18 grados. ¿Ya? 18 grados. Claro, esta es la que recomienda o afirma la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces sería 18 grados, ¿ya? Y 24 la máxima, ¿ya? Entonces yo quiero, estos datos los puedo representar en una recta numérica, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, yo podía concluir. Pasamos a la siguiente actividad con respecto a esta gráfica, ¿no? La situación 1. Me plantea lo siguiente, ¿no? Acá me afirma que esta es una línea del tiempo donde que nosotros medimos el tiempo de la siguiente manera, ¿ya? En el año 0 consideramos el nacimiento de Cristo, ¿ya? De Jesucristo. Hay polémica, ¿no? Algunos dicen que fue 4 años después, 6 años después, pero estamos partiendo de acá, ¿no? Que el año 0 correspondería al nacimiento de Cristo. Los acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo se consideran o se han llevado la contabilidad de manera negativa, ¿no? 5 años atrás, 10 años atrás, 1000 años atrás de Cristo, 2000 años antes de Cristo, 3000 años de Cristo. Simplemente es una cuestión de contabilidad, ¿ya? Como punto de referencia del año de Cristo. O sea, este negativo significa antes, ¿ya? O sea que hay que retroceder. Con respecto a este de cero, que sería el nacimiento de Cristo. Y bueno, obviamente si sería a la derecha, sería que se está agregando los años con respecto al nacimiento de Cristo, ¿ya? Con toda esa tabla me dan, ¿no?, algunas informaciones, ¿no? La primera tablilla es descrita, 4000 años de Cristo. La imprenta se inventó en el 1440, llegada de Cristóbal Colón 1492, independencia del Perú 1821, proclamación de la independencia del Perú, ¿no? Bueno, una proclamación de una independencia en todo caso sería una independencia política, ¿no? Porque ya después vemos que seguían las batallas, ¿no? Como la de Ayacucho y la de Junín, ¿no? Entonces este dato simplemente sería una independencia política en todo caso, ¿no? Porque también hay que ver si hay una independencia comercial, entre otros, ¿no?
Bueno, jóvenes, vamos por aquí, ¿ya? Ya, con esta gráfica voy a responder, con este esquema voy a responder la 1, ¿ya? ¿Cuántos años transcurrieron desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón? Como me piden que hacer una comparación, en realidad lo que se debe responder o lo que se debe solucionar es mediante una diferencia, o sea, hacer una diferencia. Entonces vamos a restar. Entonces el primero me corresponde al año en que se inventó la imprenta y la siguiente me corresponde el año en la que, perdón, el año mayor menos el menor. El año mayor sería el año de la llegada de Cristóbal Colón menos el año en la que se inventó la imprenta. Entonces, como hay una resta, me doy cuenta que hay una diferencia de 52 años. Entonces, marcamos 52. Ya marco 52. Sería la B. Para aquí, para la siguiente parte, me está pidiendo esta parte, ¿no? ¿Cuántos años transcurrieron desde la primera tablilla hasta la proclamación de la independencia del Perú, desde que se creó la primera tablilla escrita? Y ahí yo debo tener cuidado cuando yo trabajo con números negativos, ¿ya? Fíjate, porque cuando se inventa la tablilla, mira, es un número negativo, que sería 4000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces yo lo voy a plantear de manera horizontal, ¿ya? Este negativo es porque me pide hacer una comparación, ya cuántos años ha transcurrido, o sea, qué diferencia hay. Ya voy a ver, entonces por eso lo pongo negativo. Ahora, cuando yo reemplazo el año de la independencia del Perú, que sería 1821, un número positivo, y voy a reemplazar acá el año en que se inventó la primera tablilla, entonces, pero este año es negativo. Ya, entonces acá respeto el signo. Mira, un primer signo es porque estoy haciendo una resta, y el otro signo es que corresponde al año. Menos por menos más. Y acá finalmente voy a sumar, ¿no? Y me saldría 5821 años, ¿no? Que corresponde, ¿no? Entonces sería la alternativa de siguiente. Acá me piden, en esta situación 2, me dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos grados de centígrados desciende la temperatura del miércoles a la temperatura del viernes? Entonces yo lo primero que debo es ubicarme. Entonces voy a ubicarme. Esta es la temperatura del miércoles y esta es la temperatura del viernes. ¿Cuánto ha descendido? Bien, yo lo puedo hacer, digamos, por simple observación, ¿no? Ya, este es un registro que no me indica el Cenami, ¿no? Pero yo lo puedo hacer por simple observación. Me doy cuenta que cada intervalo va de 2 en 2. ¿Ya? Si estuviera acá, bajo 2. Si estuviera acá, bajo 4. Si estuviera acá, bajo 6. Quiere decir que como está en esta línea, ha bajado 6. Pero también lo puedo hacer, digamos, haciendo operaciones, ¿no? Como voy a ver cuánto ha bajado, voy a colocar el número mayor. ¿Ya? Voy a colocar el número mayor y voy a restarle el número menor. Este 0 lo ubico. Este punto vale 4. Entonces coloco 4, que está acá. Y el siguiente punto, voy a restarlo menos, coloco menos. El siguiente punto abajo, me doy cuenta que vale menos 2. ¿Ya? Entonces reemplazo con todo el signo menos 2. Este signo es porque estoy restando. Menos por menos más. Y me doy cuenta que hay una diferencia de 6 grados, ¿no? Porque acá tendría que sumar esta parte. Entonces, eso era la situación 1. En la situación 2 nos plantean lo siguiente. Bueno, resolvemos situaciones que involucran operaciones de adición o sustracción de números enteros. Ahora es el momento de comprender tus aprendizajes, ¿ya? Continuar con tus aprendizajes. Acá tengo una situación que me habla lo siguiente, ¿no? Luego de la cuarta fecha del torneo de fútbol en la tabla de posiciones, un equipo lleva 3 goles a favor, 4 goles en contra. En la quinta fecha convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál será su nueva diferencia de goles? Ya, listo. En la primera fecha, claro que antes de ellos hay más fechas, ¿no? Ya no sabemos, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero en la primera no sabemos. En la cuarta, esto es lo que sucede, ¿no? A la cuarta fecha entonces van a llegar con una diferencia de ¿cuánto? Con una diferencia de menos 1, ¿ya? Entonces aquí hay una diferencia de menos 1. ¿Qué significa negativo? Que es un gol en contra. ¿Ya? Ahora, para la quinta fecha, sucede, ya, solamente que dice la quinta fecha. En la quinta fecha habría una diferencia de menos 3. ¿Ya? Entonces yo simplemente podría resolver esto operando esta parte, ¿no? Esta columna, ¿no? Sumo los goles, la cantidad de goles en contra. Ya tiene cantidad de goles en contra, tiene menos 4.
pero también podría sumar así. Todos los goles a favor me suman 5, todos los goles en contra me suman 9. Entonces acá voy a restar, ¿no? Los goles a favor menos los goles en contra y me sale menos 4. Entonces acá respondemos, ¿no? Hasta la quinta fecha hay una diferencia de 4 goles en contra. Ya, hay que tener cuidado porque en la ficha de actividades solamente nos están planteando hasta la quinta fecha, ¿ya? Hasta la quinta fecha. Y creo que en el cuaderno de trabajo nos plantean hasta la sexta fecha. Ya, vamos por aquí, la situación 2. De acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 300 a.C. y murió en el año 15 después de Cristo. La edad de 50 años, o sea, quiere decir que murió a la edad de 50 años. Entonces, si murió a 35 años de Cristo, ¿cómo es posible que tenga 50 años? Pero hay que tener en cuenta que ese personaje nació 15 años antes que nazca Cristo. O sea, que eso hay que agregarle a estos 35 años. Entonces acá está la justificación, ¿no? O la explicación. Los que nacieron antes de Cristo se representan con los números enteros negativos y para hallar la edad que murió una persona restamos el año en que murió menos el año en que nació. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero acá antes yo estoy identificando los datos, ¿ya? Voy a identificar los datos, ¿ya? Entonces, 35 años antes de Cristo, ¿ya? Perdón, 35 años después de Cristo, ¿no? Vamos a volver a leer, ¿eh? Ya 35 años antes de Cristo significa menos 35 años con números enteros, ¿ya? Y esto después de Cristo significa más de 15 años después de Cristo. Entonces, ¿quién es el mayor? El mayor será este número, pues, él es el mayor. Además, ha muerto en el año 15. Entonces, ¿yo qué hago? Año 15 menos menos el año menos 35. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy representando esta gráfica, ¿no? La que nació 15 años antes de Cristo y murió, ¿no? Fíjate que ahí, si yo cuento la cantidad de espacios, hay un espacio de 35, ¿no? Porque cada espacio vale acá, yo le he puesto de 5 en 5. ¿Ya? Pero ¿cómo plantearíamos, no? El año en que murió menos el año en que nació. Este negativo es porque estoy restando. Ahora menos por menos más 15 más 35, 50. Entonces nació, perdón, entonces cuando tuvo la edad de 50 años, ¿no? Entonces acá no. Entonces cuando él murió a los 50 años, no es correcto, ¿no? Esto sería la justificación. Jóvenes, les agradezco su atención, ¿ya?